Por favor, abren sus Biblias en el libro de Santiago. Vamos a comenzar en este libro y vamos a estar en el capítulo 3 para empezar. El tema que tenemos que tocar hoy, en esta mañana, es un tema importante para todos nosotros, es un tema importante para nosotros como líderes, es importante para las mujeres, para los varones, para los niños, para los jóvenes. Como toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para nosotros, que nos ayuda, pero en esta mañana especial, pues, tenemos que tocar un tema, pues, un poco difícil, un poco diferente que normal. No vamos a tomar tiempo para una predicación o una exposición de la palabra. Vamos a tomar una pausa del libro de Efesios porque tenemos que tocar un tema delicado, yo creo. Aquí vamos a empezar. Yo voy a leer, pues sígueme, hermanos, desde versículo 1 de capítulo 3. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahora, no vamos a tomar un tiempo aquí en esta mañana para hablar de todo lo que encontramos aquí. Los hermanos, el asunto, pues hemos entendido en los últimos meses que hemos tenido un problema en esa congregación de la lengua entre los hermanos. Y la verdad, hermanos, me da mucha tristeza porque leyendo estos versículos, traigo aquí mi Biblia, y cuando predicamos un libro o un pasaje, yo siempre pongo notas aquí en mi Biblia, los versículos, todo lo que enseña el hermano. Y en septiembre de 2015, nosotros como congregación empezamos a ver capítulo 3 de Santiago. Y el hermano José Luis nos dio en septiembre y octubre 6 predicaciones sobre ese tema de la lengua, titulado La lengua, el veneno mortal. 6 partes. Predicamos más de 8 horas. Nosotros todos aquí
pues yo creo que fuéramos presentes, la mayoría, y estudiamos versículo por versículo por versículo todo este capítulo. Y hermanos, me da tristeza porque yo veo aquí la lengua venena mortal. Yo veo la lengua, el pecado que es. Yo veo otro título, el gran poder de lo pequeño. Yo veo aquí la lengua venena mortal como bomba destructora. Aquí otro título, hablemos para el bien, no para el mal. Y hermanos, hemos llegado a este momento porque a lo mejor, pues, en este momento no entendíamos el asunto. Y por eso vamos a tocar ese tema hoy en esa mañana. Yo no voy a hacer muchos comentarios, pero vamos a ver muchos versículos y vamos a nada más dejar que la palabra nos hable. ¿Sí, hermanos? Yo creo que todos en ese momento pues hemos entendido el peligro que es el chisme, la mentira, las difamaciones, todas esas cosas que han surgido en estos meses, en el año pasado. Yo les animo a ustedes que regresen a las predicaciones en YouTube, que busquen las predicaciones que hicimos nosotros, la lengua venena mortal. Son 6 partes, hermanos, son 8 horas de enseñanza sobre ese tema que ya hemos pasado nosotros, hemos supuestamente entendido. Vamos a empezar con Mateo. Nada más vamos a ver versículos, y de estos versículos a lo mejor voy a hacer un comentario, a lo mejor no, y vamos a llegar a una conclusión. Primeramente yo quiero decirles, vamos a tocar 3 temas hoy, para todos que estén presentes, porque es para todos nosotros. Vamos a tocar el tema del pecado. Cuando pecamos nosotros tenemos que nombrar nuestro pecado, ¿sí? Entonces vamos a nombrar este pecado, el pecado de la lengua, que ha afectado a nuestra congregación. Ahora, vamos a tocar el segundo tema de arrepentimiento, de lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Y el tercer tema es el perdón que Dios nos ofrece. Entonces vamos a tocar esos 3 temas, hermanos. Yo quiero que entendamos, aquí en Santiago, ya predicamos todo ese libro, pero uno de cada 3 versículos en este libro se trata de la lengua. Son 5 capítulos, hermanos, y en todos esos versículos en Santiago, uno de cada 3 versículos se trata del pecado de la lengua. Vamos a Mateo 12. Mateo 12. Mateo 12, versículo 33. Mateo 12, 33 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podáis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este pasaje debe ser suficiente para nosotros, para hacernos correr del chisme, de la murmuración, de la mentira, de la difamación. Ese versículo 36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Una vez has pensado tú que vas a dar cuenta por cada palabra que sale de tu boca?
En Proverbios, vamos a Proverbios. En Proverbios, 1 de cada 6 versículos habla de la lengua. Son 31 capítulos y 1 de cada 6 versículos habla de la lengua, del pecado que es, la mentira, el chisme y todo eso que encapsula. Proverbios 6:16. Y estamos viendo esos versículos ¿por qué? Porque tenemos que entender la gravedad de este pecado, ¿sí? Tenemos que entender ese, hermanos. 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón de máquina que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué dice Dios aquí? Aborrece, odia a esas cosas. Y la verdad es que 5 de las 7 cosas en esta lista aquí tiene que ver con la lengua. Tiene que ver con el corazón de uno para hacer mal contra su prójimo. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahora, Cristo dice, si tú odias a una persona en tu corazón o hablas mal de una persona de una manera de demostrar odio por esa persona, lo has matado con tu corazón, con tu boca. Has derramado sangre inocente con tu boca. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falsa que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Para Dios, la mentira, el chisme, la difamación es algo grave, hermanos. Dice que Él aborrece, Él odia esas cosas. Es una abominación para Dios. Vamos a seguir en Proverbios 10, capítulo 10. Otra vez, no voy a hacer muchos comentarios. Vamos a dejar que la palabra hable. Proverbios 10, 18 al 21. Y ustedes van a poder ver lo que Dios tiene que decir. 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impios es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Capítulo 11, versículo 11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impios será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Esas palabras pueden destruir a la ciudad. Esas palabras pueden destruir al pueblo de Dios. Y si nosotros no entendamos, si no podemos entender nosotros que Satanás tiene un propósito con nuestra congregación, es destruirla. Es lo que quiere hacer. Tu vida personal, Él quiere destruir tu testimonio. Él quiere destruir tu matrimonio. Él quiere destruir tus relaciones entre tú y tus niños. Él quiere destruir las relaciones que tienes entre los hermanos. Él quiere destruir la obra de Dios. Es su único propósito.
Es la meta principal. Capítulo 12, versículo 17. 12 y 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en él de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Otra vez vemos aquí el peligro que es y cómo Dios aborrece esas cosas. 13, versículo 3. 13, versículo 3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Y sí es cierto, hermanos, lo hemos visto. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Muchas veces. Lo hemos visto en nuestras propias vidas también. Lo hemos visto, lo hemos entendido, lo hemos vivido, yo creo. Capítulo 17, versículo 28. 17 y 28. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Eso va junto con el otro versículo que dice en las muchas palabras no hay falta de pecado, hermanos. Tenemos que aprender cómo guardar nuestra lengua. En las muchas palabras no hay falta de pecado. Y dice aquí, aun el necio cuando calla es contado por sabio. ¿Cómo es posible que un necio es contado por sabio? Es porque no opina, no habla cosas que no debe hablar. No dice cuando no le corresponde a él. Y la gente piensa, no, pues esa persona a lo mejor es una persona sabia, ¿sí? 21, capítulo 21, versículo 23. 21-23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Pues personalmente yo en mi propia vida, ha habido veces en mi vida cuando no he guardado mi boca, hermanos, y yo he pagado un precio alto. Es que trae angustia a la vida, a la persona que no aprende cómo controlar su lengua. 25, capítulo 25, 9 y 10. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no puede repararse. No descubres el secreto a otro. Si tienes algo con alguien o si has escuchado algo de una persona, ve con esa persona. Ve directamente con tu hermano, no con otra persona. Esos son dichos sabios, hermanos. Son verdades bíblicas. Nosotros tenemos mucho por aprender. Regresamos a Santiago. Vamos a Santiago 1. Santiago 1, versículo 26. Es una palabra para nosotros, para la congregación. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es una palabra dura, es una palabra fuerte, hermanos, para el pueblo de Dios.
capítulo 4 de Santiago, versículo 11 y 12. Bueno, yo tengo aquí en mi Biblia el título de este mensaje, hermanos. ¿Alguien se acuerda? Capítulo 4 de Santiago, versículo 11. Yo sé que José Luis sí sabe, sí se acuerda. El título de este mensaje, una puñalada por la espalda. ¿Qué dice? Hermanos, no murmuráis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, no debemos ver ninguna murmuración entre nosotros. No debe ser nombrado entre el pueblo, entre los hijos de Dios. Efesios 4. Efesios 4, versículo 29. Efesios 4, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Una persona, hermanos, es conocida por su forma de hablar, por lo que dice y lo que no dice. Tu lengua habla tu naturaleza. No estamos aquí en ese momento, no estoy aquí en ese momento para señalar a ninguna persona. Eso no lo queremos, no queremos eso, hermanos. Queremos restaurar las relaciones dentro de este cuerpo. Dios, y en su voluntad, es la voluntad de Dios que tengamos control de nuestra boca. ¿Sí hemos entendido, hermanos? La palabra pues habla por sí misma, ¿no? Dios nos ha dado una increíble oportunidad aquí en nuestra iglesia. Tantos pequeños aquí que pueden ser moldeados por cada palabra que decimos nosotros. Imagínense ustedes el ejemplo que hemos dado. Tantos hermanos aquí que pueden ser fortalecidos con una palabra edificante y también que pueden ser destruidos por una puñalada a la espalda. Ahora, espero, hermanos, que entendamos la gravedad de este pecado y otros pecados. No estamos solamente hablando de este pecado de la lengua. Hemos visto que José Luis predicó 6 predicaciones sobre la lengua en Santiago. Si uno de cada 3 versículos en Santiago habla de la lengua, José Luis predicó expositivamente todo el libro. Entonces, ¿cuántos pecados más tenemos nosotros, o estamos practicando nosotros, de que los que hemos sido instruidos por la palabra de Dios?
Hemos predicado primero de Juan, que habla del amor. Hemos predicado Santiago. Estamos predicando Efesios. Hemos pasado mucho tiempo en estudios bíblicos, hermanos. Pero para Dios es la práctica. Ahora, ya que hemos expuesto el pecado, ya que hemos nombrado el pecado, ¿qué haremos? Dios tiene una palabra también para nosotros en eso. Vamos a seguir. Segunda de Crónicas, por favor, 7. Después de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 7. Y hermanos, esa palabra es para nosotros en cualquier momento que hayamos pecado. No solamente para esa situación en que estamos en ese momento. Segunda de Crónicas 7, 14. Anoten bien los verbos aquí, los verbos activos aquí. 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré tu tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido, santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. ¿Qué dice Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos. ¿Qué más tenemos que hacer? Orar. ¿Qué más tenemos que hacer? Buscar el rostro de Dios. ¿Qué más? Se convirtieron, apartarse de los malos caminos. Si hacemos esas cosas, hermanos, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué es su promesa aquí? Dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados, sanaré tu tierra. Y luego dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en ese lugar. ¿Por qué? Porque somos el pueblo suyo. Somos sus redimidos. Él nos ha elegido. Él nos ha santificado. ¿Para qué? Para que en nosotros siempre esté el nombre del Señor. A veces, hermanos, queremos huir de nuestro pecado. No queremos enfrentar nuestro pecado. Pero la verdad, hermanos, es tan sencillo. Y ese pasaje nos instruye en una manera congregacional, una manera colectiva para todas las familias aquí, para todos nosotros, para cada individuo aquí. La palabra es para ti como individuo, como creyente, pero es para nosotros como el cuerpo de Cristo también. Podemos sacar principios de aquí, hermanos. Ese pasaje no fue escrito pues para nosotros, fue escrito al pueblo de Dios, a Israel. Pero podemos sacar principios aquí. Los principios son, si nos humillarnos, si pedimos perdón, si oramos, si buscamos a Dios, Él oirá desde el cielo. Perdonará nuestros pecados, sanará nuestro pueblo, el cuerpo de Cristo. Ahora,
quiero tocar algo importante aquí, el arrepentimiento. Vamos a 2 de Crónicas y vamos a ver otra promesa en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? 2 de Corintios 6. Segundo de Corintios 6, versículo 16, por favor. Y ahora Pablo, básicamente a los corintios dice lo mismo, usando un pasaje del Antiguo Testamento, habla a los corintios esas palabras en 16, empezando donde dice, como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, 16, empezando con como Dios dijo. Segundo de Corintios 6. 16b. Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esas palabras, hermanos, sí son para nosotros. Esa promesa sí es para nosotros. Y sigue Pablo en capítulo 7 diciendo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas que vimos en el libro de 2 de Crónicas y las promesas que ya hemos visto aquí en 2 de Corintios, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, hermanos, yo me siento, estoy aquí y yo siento un poco como Pablo en el momento que escribió la primera carta a los de Corintios. Y vamos a leer en capítulo 7, versículos 8, 9 y 10, porque eso tiene que ver con mi corazón en ese momento, con el corazón de Pablo en su momento. Dice aquí, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo aquí nos enseña, nos instruye sobre el arrepentimiento. Hay dos tipos de arrepentimiento, hermanos. Hay un arrepentimiento falso que señala aquí Pablo y hay un arrepentimiento verdadero. Él dice en versículo 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo no produce el arrepentimiento. Pero aquí Pablo dice, la tristeza de Dios produce dentro de uno un arrepentimiento genuino. No me gozo porque estén tristes. Me gozo si esa tristeza se lleva al arrepentimiento. Y es lo que dice en 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y él dice en 9, fuisteis contristados para arrepentimiento. Fuisteis contristados para arrepentimiento. Hemos pasado por un tiempo difícil, hermanos. Y yo lo que veo personalmente en las personas es una tristeza que se lleve al arrepentimiento genuino. Es lo que esperamos nosotros. Pero no sabemos solamente por la boca
Una persona puede con tristeza, con lágrimas, puede pedir perdón. Una persona puede arrepentirse, entre comillas, con tristeza en sus palabras. Pero ¿cómo vamos a saber si la persona realmente se ha arrepentido de corazón? Primeramente, hermanos, tiene que haber un cambio de opinión con respecto al pecado. Quien se ha arrepentido ve el pecado como algo muy diferente de quien no se ha arrepentido. En vez de verlo como algo deseable o fascinante como antes, lo parece algo aborrecible, detestable, y se asombra de que pudo haber deseado algo así. El hombre ve el pecado, el hombre arrepentido ve el pecado en su tendencia como destructivo para él y para los demás. En sí, el hombre arrepentido ve el pecado como Dios lo ve el pecado. Ya hemos visto lo que Dios dice de este pecado de la lengua. Lo aborrece. Es una abominación. Si hemos participado nosotros en tales cosas y ahora nos hemos arrepentido de veras, debemos aborrecer este pecado como Dios lo aborrece. El pecador que ha verdaderamente despertado y ha sido reprendido no tiene más dudas sobre su pecado. Ve claramente que el pecado merece el castigo y las consecuencias, y el pecador nombra el pecado y toma la responsabilidad por ello. La responsabilidad que le corresponde. Toma la responsabilidad. El individuo que se arrepiente verdaderamente no solo ve el pecado como detestable, sino que realmente lo aborrece, lo odia en su corazón y lo renuncia completamente. De esa forma podemos ver si alguien pues es arrepentida. Si una persona se arrepentida de veras, vamos a ver muy rápido en la vida. ¿Por qué? Por el fruto. ¿Por qué? ¿Qué vimos en los primeros versículos en Santiago? Un árbol bueno no produce fruto malo. El agua no produce dulce y salado. Lo vamos a ver, hermanos. Si se han arrepentido de verdad, ya no aman el pecado, no se abstienen del pecado por miedo, para evitar castigo, sino porque lo odian. Déjenlo digo otra vez. No se abstienen del pecado por miedo, para evitar castigo, sino porque lo odian. Hay una diferencia, hermanos. La persona no arrepentida abstiene por un tiempo porque no quiere las consecuencias. Un borracho, por decir, puede abstenerse del alcohol por un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tema lo que va a suceder. Es hasta que esa persona llega a odiar el alcohol y lo que hace, la manera destructora que es, que se puede apartar del alcohol. El arrepentimiento, según Dios, obra una reforma de conducta. Entonces yo te pregunto, ¿has abandonado tus pecados? No estoy hablando solamente al pecado de la lengua, estoy hablando ahora en este momento de todos los pecados. Estoy hablando de pecados que pues ya no nos damos cuenta.
que no se manifiesten dentro de la congregación a un nivel congregacional como el pecado de la lengua. A lo mejor tú tienes un pecado escondido. ¿Has abandonado tus pecados o los estás practicando todavía? Si es así, si sigues en tu pecado, no importa cuánto haya cambiado tu mente, si no has traído un cambio de conducta, una reforma presente, no es arrepentimiento según Dios. No son mis palabras, hermanos, son las palabras de Dios. No es mi opinión, es la opinión de Dios. El arrepentimiento, cuando es verdadero y genuino, conduce a la confesión y la restitución cuando sea necesaria. El ladrón no se ha arrepentido mientras guarde el dinero que ha robado. Puede tener convicción, pero no arrepentimiento. Si se ha arrepentido, habrá devuelto el dinero. Si tú has perjudicado a alguien y no has reparado el daño que causaste, no te has arrepentido verdaderamente. Hablando de ese pecado de la lengua. El verdadero arrepentimiento, hermanos, es un cambio permanente de carácter y de conducta. El verdadero arrepentimiento es un cambio tan profundo y fundamental que el hombre no hace lo mismo otra vez. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que tocar el tema del perdón. Hemos hablado del pecado, hemos hablado del arrepentimiento, pero tenemos que ver qué sucede o qué debe suceder cuando alguien se arrepiente. O cómo es el perdón entonces para alguien que se ha pecado. 1 de Juan 1. Otra vez, hermanos, hemos predicado versículo por versículo a través de la carta al apóstol Juan. Primero de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es la primera cosa que uno tiene que hacer? Confesar. ¿A quién? A Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, Dios es fiel para perdonar nuestro pecado. Romanos 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido. Cristo ha pagado ya el precio de nuestro pecado. Entonces, primeramente, confesamos a Dios. Colosenses 3. Colosenses 3. Versículo 5. Dice:
Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ve renovado hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo es el perdón, hermanos? ¿Qué dice el versículo 13? ¿Por qué debemos perdonar unos a otros? Porque Cristo nos perdonó. Y nuestro perdón tiene que ser de la misma forma como Cristo. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlos vosotros. ¿En qué manera nos ha perdonado Cristo? Él nos perdona, pero luego nos dice, no te acepto. Él perdona una parte de nuestros pecados. Él perdona los pecados del pasado, pero no del futuro. ¿O cómo es el perdón de Cristo? Es absoluto, hermanos. En el momento que clamemos nosotros a los pies de Cristo, Él nos perdona de todo. Efesios 4. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otra vez lo vemos. ¿Qué debe ser nuestra actitud? La misma de Cristo. Santiago 5. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Versículo 16 para nosotros como congregación. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Primeramente, tenemos que confesar a Dios. Pero luego, ¿qué nos dice Santiago? Debemos confesar unos a otros. Tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros. Aquí dice, y versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. El arrepentimiento más el perdón es lo que sana, físicamente y espiritualmente. El arrepentimiento más el perdón. Si nosotros nos arrepentimos y si otras personas no nos perdonan dentro de la congregación, si un hermano se arrepiente y otro hermano no le extiende la misericordia, la gracia y el perdón, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? ¿Esa relación puede ser sanada así? No. Alguien preguntó a mi esposa esta semana, o diciendo a ella, porque créeme hermanos, yo les voy a hablar pues abiertamente ahora, de corazón. Las ofensas fueron contra nosotros, contra José Luis y su familia, contra mi esposa, contra mis hijas, contra José Luis y su esposa. Y a lo mejor entre ustedes, pues también, yo no sé, de lo demás, yo no sé. Pero los pecados que estamos hablando en ese momento fueron contra mi familia, mi persona. La persona de José Luis, su nombre, su reputación. Y alguien me preguntó a mi esposa, es que yo no entiendo cómo puedes perdonar. ¿Cómo es posible que pues podemos seguir igual como antes? ¿O cómo es posible que podemos seguir adelante? Pues no como antes, queremos cambiar, ¿no? ¿Cómo vamos a poder seguir adelante en ese asunto? Y mi respuesta para ustedes, hermanos, es eso. Nosotros estamos aquí con un solo propósito, el glorificar el nombre de Cristo. El nombre de Cristo ha sido blasfemado. La verdad es que no me importa mi reputación aquí. No me importa lo que piensan de mí. Con toda sinceridad de corazón, eso no me importa. Yo sé lo que está dentro de mi corazón. Dios sabe mi corazón. Lo que me importa, hermanos, es el nombre de Cristo. Hay gente aquí que no quiere ser parte de esa congregación, a lo mejor por ese pecado. Eso es lo que me importa. El nombre de Cristo ha sido blasfemado. Ahora, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Cuán grandes son mis pecados? Y Cristo los tomó, los cargó. Yo he ofendido a Cristo mucho más que ustedes me han ofendido a mí. Sí duele.
Cuando uno peca contra otra persona sí duele. Pero nada más tenemos que pensar de qué manera Cristo nos perdonó a nosotros. Y hermanos, no me salgo huyendo. ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó. Yo los perdono. Si veo arrepentimiento genuino, los perdono. Ahora, Mateo 18. Versículo 21. ¿Cómo debemos perdonar? ¿Cómo es el perdón? Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas el que no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No es para mí no perdonar. No es para ustedes no perdonar. Ustedes no tienen derecho de no perdonar a tu hermano. No tienen derecho. Si Cristo te ha perdonado a ti, tú no tienes derecho de no perdonar a tu hermano. Si no estamos dispuestos a perdonar de corazón, nosotros nos hemos convertido en el siervo malvado de esa historia. 1 Corintios 13:1. ¿Cómo podemos perdonar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dice 13:1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo
cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser, dice versículo 8. ¿Cómo es posible? Es posible por amor. Es posible con Cristo. ¿Cómo puedes tú guardar tu lengua? Con Cristo. Solamente. Dios es el único que puede refrenar la lengua. Eso fue otro título del mensaje en Santiago. Dios es el único que puede. Tú no puedes hacerlo. No lo puedes hacerlo. No es posible. De la misma manera, tú no puedes perdonar a tu hermano. Tú no puedes demostrar ese tipo de amor sin Cristo, sin Dios. Filipenses 2:1, y vamos a terminar con este pasaje. Filipenses 2. ¿Cómo? ¿Cómo es posible tener ese tipo de amor? 2:1-5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cómo es posible? Tenemos que tener la mente de Cristo. La única forma, hermanos, de vencer nuestro pecado, es la única forma de sanar al cuerpo. Es la única forma que tenemos nosotros para poder seguir adelante, para poder vencer estas cosas. Yo sé de las pláticas que he tenido con varios hermanos en las últimas semanas, yo sé que el Espíritu Santo ha trabajado grandemente en las vidas de algunos. O está trabajando en este momento el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Si alguien aquí pues siente la necesidad de comentar, a lo mejor de arrepentirse, este es el momento adecuado, hermanos. No queremos seguir otra semana igual. Entonces, lo dejo así, con el Espíritu Santo que nos guíe con qué procede.